Hola amigos de Ami Yandy, ¿cómo están? Hola, Les saluda su amigo hola, Dani Miss Nat. y hoy tenemos una invitada muy especial que es Así nuestra es. querida amiga Ruth. Así es. Bueno, les cuento de Hola, rápido. La acabamos de ¿quién conocer, es Dios. ella? Sí, ¿verdad? Van a decir, y bueno, ¿y ella cómo la conocieron o qué? Tuvimos el privilegio, el honor, la bendición de estar apenas en un evento en Hermosillo, Sonora, y bueno, allá la conocimos. Y platicando, pues así, ya saben, ¿no? Como que vamos a comer o vamos a cenar. Y ahí nos enteramos por su hijo que Dios había hecho un milagro en la vida de su niño, pero también en la vida de Ruth. Así que, pues bueno. Bueno, algo que yo quiero mencionar es que dice la palabra, ¿no? O sea, que le contemos a nuestros hijos las maravillas que ha hecho Dios con Amén. nosotros. Y a mí algo que me impresionó de esto es que yo escuché esta historia primero por su hijo y esto pasó cuando él nació. Bueno, tú también lo escuchaste, ¿va? Ahora Así, esto pasó antes de que él naciera, o antes de que sea, él naciera, sí es cierto. ajá, entonces, ajá. Y lo contó con tal, Gozo, o sea, certeza. perfección Ujú. que dices, wow, o sea, tiene bien claro lo que hizo Dios en ese punto, ¿no? Así es. Entonces, si tú has vivido algo así que te ha maravillado de lo que Dios hace, o sea, qué importante es que los hijos lo sepan. Sí, y ¿sabes qué? Porque los hijos solitos testifican. O sea, de hecho, cuando su niño nos platica, primero le platicó a él, creo, y luego a mí. Entonces, eso me puso como esta hambre de decir, ay, ¿por qué no me has platicado este testimonio, no? Entonces ya le Ajá. saqué la sopa y fue que pues concertamos esta cita para que ustedes puedan gozarse con nosotros y juntos podamos exaltar pues al único que es digno, ¿no? Identificarse. Así es que Amén. nuestra queridísima Ruth, ahora sí, preséntate. A ver, son tuyos los Hola, micrófonos. buenas tardes amigos de Ami Yandy. Ujú. Mi nombre es Ruth, estoy encargada del equipo de Metro Kids en Hermosillo, Sonora, en la Iglesia Metropolitana y estoy súper contenta porque vas entendiendo que Dios hace procesos. Y ahorita que me estás contando de mi hijo, algo me quedó muy claro. No es que seamos capaces, o sea, no es que tengamos todas las capacidades, ¿no? Sino que Dios te va dotando. Y una forma fue de dotarme como mamá. Así es que a veces uno piensa que ya la gente nace y sabe las cosas y tú dices, ¿cómo le hacen para hacer cierta o cierto ministerio? Dices, ¿cómo le hacen? Pero realmente te das cuenta que Dios, cuando aceptas estar con Él, entras en un proceso donde te va a ir capacitando. Y efectivamente, uno de esos fue algo que me sucedió, fíjense, déjenme contarles, ahora contarles este lado de la historia. Entonces, fue cuando nosotros, fíjate que fue exactamente entre un 25 de noviembre, y te voy a decir por qué lo tengo tan presente, porque cumplíamos 4 años de matrimonio, mi esposo y yo. O sea que estábamos celebrando nuestro aniversario, pero era algo diferente porque lo estábamos celebrando en un hospital. Me determinaron que yo tenía un tumorcillo que teníamos que sacar. Me habían dicho que no había ningún problema, pues seguramente porque tenía 28 años, como que no tenía ningún antecedente de que fuera un tumor maligno. Cuando es tumor maligno se le llama cáncer o el carcinoma, ¿no? Cuando es tumor benigno, pues simplemente crece, pero no afecta a más, nada más crece y punto. En mi caso me dijeron, mira, no te preocupes, seguramente es un tumor benigno, no hay problema, ¿no? Pero de todos modos hay que sacarlo. Cuando realmente eso pasa, intervienen quirúrgicamente, me extraen ese tumor, se dan cuenta que no era nada más un tumor benigno, sino que era un tumor maligno porque ya había invadido parte de mi cuerpo y sacaron más o menos del tamaño del puño todo lo que había dañado en mí. Entonces, y me quitaron 26 ganglios. Es decir, los ganglios es la parte que aquí tenemos, son como unas coladeras para que no siga avanzando el cáncer a todo tu cuerpo, que le llaman la metástasis, ¿no? Que va avanzando. Entonces, cuando hayan esto, le dicen a mi esposo, yo estoy completamente dormida, porque yo no sé, yo nada más pienso que me van a quitar un tumor y hasta iba a quedar. Jamás me metieron al quirófano pensando que era cáncer. Entonces, cuando pasa este proceso, mi esposo es el que vive y es cuando empieza a clamar a Dios, ¿no? Él también canta, él también toca el piano y te das cuenta que no necesitaba un piano, no necesitaba nada más que su corazón. Y empezó a adorar a Dios y a clamar que hiciera un milagro en mí.
Yo sinceramente siempre, ay, debo reconocerlo, que yo fui un poquito incrédula ante los milagros. ¿Por qué? Porque a veces decías, ay, X o aquella persona tuvo un milagro y tú dices, ¿será? Así como que a lo mejor era un diagnóstico incorrecto o no sé, ¿no? Entonces cuando me di cuenta de esto, mi esposo empieza a clamar y está orando por este milagro hacia nosotros y que fuera algo, pues no malo, ¿no? Y que, en fin, la cosa es que oró mucho y gracias a Dios hizo un milagro porque hizo varios, pero el primero fue que no me quitaron completamente parte de mi cuerpo que iba a ser dañado, sino que escarbaron poco a poco para ver que no tuvieran que quitarme cierta parte del cuerpo para que ya fuera sana, ¿no? Entonces, cuando esto hace mi esposo, yo despierto y me dan la noticia que realmente sí era un cáncer, o sea, sí era un carcinoma que me estaba dañando y que quería propagarse a mi cuerpo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Qué bueno que te salvaste parte de tu cuerpo, pero necesitamos empezar las quimioterapias y radioterapias, ¿no? Todavía falta la atención del especialista y todo esto, pero lo más probable es que lo tengas. Cuando sucede esto, yo obviamente 28 años, nada más tenía un hijo, él tenía 2 años, piensas muchas cosas, muchas cosas. Entonces dices, eres creyente en el Señor. Y cuando eres creyente en el Señor, uno a veces nos han dicho así como que, ay, todo va a ser color de rosa. Y no es cierto. Te das cuenta que como cristianos vamos a pasar por situaciones complicadas. Y no porque sea una condenación y porque sea algo así, sino porque realmente Dios nos quiere la palabra de Dios nos dice que cada prueba nos va a traer paciencia, nos va a traer alguna enseñanza. Y yo lo empecé a creer y fíjate que no fue un ¿por qué a mí, no? Sino fue un ¿para qué? Mi primera pregunta fue, Señor, mi vida está en tus manos, estoy en paz, estoy tranquila, pero fue un dime qué me tienes que enseñar. Y pues ahí te va la lección, porque por eso te digo, este es de mi lado de la lección. Y yo le había dicho al Señor que yo quería ver milagros, yo quería ver milagros y que me pone esto en mí, ¿no? Para ver un milagro en mí, para ver un milagro en mí. Entonces, cuando me dicen que necesito quimioterapias o radioterapias, yo sinceramente me postré delante del Señor como pude, porque pues estás con el catéter, estás con todo aquí, pero como pude y dije, Señor, eh, si vivo para ti vivo, si muero para ti muero, pero dame la fuerza para afrontar todo lo que viene. Pero yo no quiero quimioterapias ni radioterapias. ¿Por qué? No porque no crea en la ciencia ni lo que ha avanzado, por supuesto, o sea, qué bueno. Pero yo cuando veo a un Jesús que levantó muertos, que sanó ciegos, que sanó a tantas personas, digo, es el mismo Jesús de ayer, de hoy, por los siglos. Y dije, yo quiero creer en él. Y dije, lo que sea que tú decidas, porque no te voy a pedir que me sanes, haz tu voluntad. Y me acordé de esa historia, ¿no? ¿Te acuerdas de los 3 que fueron al horno? Los amigos de Daniel. Y cuando le dicen al rey, sepa Nabucodonosor, que si nos avientas al fuego, o sea, no importa lo que nos pueda pasar, no nos vamos a postrar. Me creerás que ahí fue una realidad en mi vida de si me sanas o no me sanas, no importa, pero yo quiero estar en paz y tranquila de que si tú haces el milagro o no, yo quiero servirte hasta el último día de mi vida, el tiempo que tú me dejes. Pero voy a tomar una decisión, no voy a tomar las quimioterapias y radioterapias. Esta decisión fue muy fuerte y yo lo digo que es algo muy personal, un trato personal conmigo, porque muchos van a decir, oye, ¿y puedo yo mi quimioterapia, radioterapia, no tomarla? No, esto es algo muy personal, es algo que Dios te tiene que hablar y estar plenamente seguro de lo que vas a hacer. Yo estaba segura y estaba en paz y tomé esa decisión y se la dije a mi esposo, ¿sabes qué? No quiero tomar las quimioterapias y no porque, no por otra cosa, simplemente sé que lo que haga la voluntad de Dios, esto es perfecto.
Yo alguna vez había escuchado ese versículo, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice que el Señor hace la herida y el Señor la sana. Sí. Qué Son fuerte. palabras bien gruesas, ¿estás de acuerdo? Que dices, ¿cómo un Dios te puede herir y luego te puede sanar? Bueno, pues ya fue cuando lo entendí y dije, Señor, si tú estás haciendo esta herida, yo sé que tú la puedes sanar y si no, voy a estar en paz. Sepa que voy a estar en paz. Y entonces cuando me atreví a tomar esta decisión, yo pensé que mi esposo se iba a volver loco, ¿no? Dijo, no, pero realmente vi como ahí la importancia de ser uno y él me dijo, yo te apoyo y vamos a afrontar esto juntos. Le comentamos eso al doctor, al primer doctor, y me dijo, mira, tranquilita, estás alterada, no tomes decisiones precipitadas, esto está de locura, ¿no? No lo hagas, o sea, tranquila. Y ya entonces yo dije, no pasa nada. Ese día, cuando yo, más bien un día antes que yo había tomado esta decisión, fíjate que yo me puse a orar y dije, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Y él, sentí como el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, a mis oídos, y él me decía que estaba probando mi fe. Y yo realmente te das cuenta cómo se prueba la fe, ¿no? La fe de Abraham. Yo estaba entregando algo que dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y Dios me estaba probando esta fe. Y cuando Él hace esto, cuando prueba mi fe, yo dije, ¿cómo es que le está probando? Y me dijo, hasta aquí va a llegar, tú confía. Cuando me dice esto, créeme que yo me puse así como que, Señor, ¿por qué está probando mi fe, no? O sea, ¿qué es lo que está hallando? Y bueno, como Dios es el único que conoce lo más profundo del corazón, algo que probó en mí fue que, te soy sincera y ahorita, y muchas veces y lo reconozco, a veces no eres feliz con lo que tienes. Y yo en mi caso no estaba siendo feliz siendo mamá y tampoco estaba siendo feliz siendo esposa. Aún teniendo un hijo maravilloso y un esposo maravilloso, no lo eres. ¿Por qué? No lo sé, somos complicadas las mujeres. Pero cuando sucede esto, yo no sé por qué no lo estaba haciendo, no estaba disfrutando. Y a veces uno no disfruta ser como en el momento en que Dios te permite hacer cosas. Yo disfrutaba más irme a una oficina, atender otras cosas, que mi hijo lo cuidara una diga, una guardería, o mi mamá como niñera. Entonces te das cuenta que ya cuando estás en la vida real atendiendo a tu hijo, dije, yo no soy capaz de ser mamá. O sea, yo creo que todas mujeres lo son, pero yo no puedo. Yo no puedo. Y me entiendes, fue este proceso. Tampoco estaba feliz con mi esposo. Era así como que no entiendo lo que él hace. No, o sea, no, hay muchas cosas que no entiendo. Entonces le pido esto a Dios y le digo, Señor, ayúdame a entender esto. Y cuando voy a su palabra, entendí que todo tiene una razón de ser en Cristo Jesús. Todo. Y también me fui a investigar, dije, ¿qué es el cáncer? Porque fíjate que ni mi papá ni mi mamá, nadie tiene un antecedente, nada. Entonces, me preguntaron todo, oye, esto, aquello, nada, o sea, nada. Y bueno, ahí nada más estaba registrado. Cuando yo me pongo a investigar qué es el cáncer, ahí investigué, fíjate que dice que el cáncer es una célula que no quiere hacer su función. Se empieza a reproducir, como que empieza a golpear a las demás y empieza a hacer lo que es la tumoración maligna y empieza a invadir. No es una bacteria, no es un virus, o sea, es una misma célula que no quiere hacer su función. Cuando Dios habla esto a mi vida, yo me sentí así. Dije, es que yo no quiero hacer mi función. No quiero hacer mi función de mamá, no quiero hacer mi función de esposa. Lo hago porque lo tengo que hacer y a lo mejor las apariencias engañan, pero en lo interior me estaba costando mucho trabajo hacerlo. Sinceramente me costaba mucho trabajo. Me sentí incapaz completamente. Cuando sucede esto, me doy cuenta que Dios me estaba hablando a través de la corrección, porque el Padre que ama corrige. Y cuando Dios habla esto a mi vida, yo dije, yo soy esa célula que no quiere hacer su función y que puede contagiar a otros. Y me humillé y le pedí perdón. Le dije, perdóname, perdóname por lo que he hecho, perdóname por no disfrutar ser madre, perdóname por no disfrutar ser esposa, perdóname. Y Dios trajo paz a mi corazón, empecé a ver a mi esposo de otra manera,
empecé ese proceso de ver a mi hijo, y a los ¿qué es? 8 días que me hicieron el estudio, te voy a decir algo. Me hacen el estudio para ver si es un cáncer maligno. Me dijo, sí lo era, pero no sabemos qué pasó, porque se encapsuló. Y tu cáncer, que al principio era infiltrante, ahora ya lo hemos determinado un cáncer in situ. Ahí tengo todos los papeles, ahí tengo todo. Me atendí en un hospital de la Ciudad de México en Polanco. Actualmente vivo en Hermosillo, Sonora. Pero en ese tiempo ahí me atendí, o sea, para que no fuera un diagnóstico todo incorrecto. En mis ojos estaba viendo mi milagro. Ante mis ojos y ante los diagnósticos, que incluso volvía locos a los doctores, estaban viendo que se había transformado en un cáncer in situ. Cuando me puse a investigar esto, menos del 1% de la población de mujeres les determinan un cáncer in situ, o sea, un cáncer en etapa 0. Ellos le llamaron suerte. Me dijeron, ¿qué suerte tienes? Porque tu cáncer no avanzó, se encapsuló, no necesitas quimioterapias, no necesitas radioterapias, puedes hacer tu vida normal. Imagínate cuando yo recibo esta noticia, entendí que el Señor hace la herida, pero el Señor la sana, porque realmente mi enseñanza era más profunda. El cáncer estaba reflejando algo físico, pero realmente estaba haciendo algo del alma. Cuando empiezo a sanar todas esas áreas, empezó el proceso, ¿no?, de sanidad, de disfrutar a mi familia. Y yo te puedo decir que no es que, wow, ya todo es perfecto, la verdad es que no, pero empecé ese proceso como Dios mi sanador, y a partir de ahí ahorita ya tengo 10 años completamente sana, sin quimioterapia, sin radioterapia, nada. De hecho, cuando voy a mis chequeos, porque me dicen, oye, chécate por tu antecedente, y yo digo, sí, lo hago por obediencia, ¿me entiendes? Por protocolo. Pero me vuelven a reafirmar lo mismo. Los doctores me dicen, ¿cómo que ya no tomaste nada? Nada. ¿Cómo que ya no te hiciste nada? Al menos un cáncer in situ, me dicen, debes de tomarte unas pastillas por 5 años. Y yo, nada. O sea, nada. Cuando yo le cuento a mis hijos, a mi segundo hijo, regreso con el doctor a los 2 años y ¡tarán! Estoy embarazada, ¿no? Así de, no. Regreso, pero no por una enfermedad, regreso porque Dios hizo el milagro y lo hizo bien. Si yo hubiera tomado las quimioterapias, radioterapias, o sea, todo esto, ¿me entiendes? Todo ese proceso, él ya no hubiera sido posible. Sino que cuando Dios trae la sanidad, la trae completa. Y lo puso en un cuerpo sano, completamente, y mi hijo, le digo, tú eres mi milagro, tú eres mi reafirmación de mi sanidad. Tú eres el que reafirmó que Dios, el Padre que ama, corrige. Y sinceramente, a veces como cristianos, como creyentes, pensamos que a veces las enfermedades así de, ay, no sé, como que no entendemos muchas cosas, pero si le decimos al Señor, ¿para qué? Seguramente ten cuidado por lo que el Señor te vaya a contestar como a mí. Pero si entiendes la lección, todo tiene una razón. Y para los que su fe está menguante, los que su fe todavía no saben su palabra viva, no sabes, me comía la palabra de Dios literalmente. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar todas las respuestas. Eso fue lo que yo encontré, que Dios es un Padre que ama y que no te quiere enfermo, pero también no te quiere nada más enfermo físicamente, no te quiere enfermo en el alma. Y si vas a necesitar atravesar por situaciones que lo entiendas, difíciles como yo, pues a lo mejor lo necesitas pasar, y si no, mejor entiéndelo a la buena. Oye, ¿qué le dirías a alguien que te esté escuchando y que no sea feliz con lo que hace o con lo que tiene? Mira, yo le diría que Dios, si tiene su vida en Cristo, todo tiene una razón. También lo entendí, por ejemplo, imagínate si el sol dijera, hoy no quiero alumbrar, hoy no quiero ser sol, hoy no quiero hacer lo que me corresponde hacer como creación. Imagínate que la luna tuviera celos del sol, ¿no? Así de, yo quisiera ser como el sol o no sé. Imagínate el caos que se generaría, o que la tierra dijera, ya estoy
de lo que están haciendo conmigo y ya no quiero girar. Ese tipo de cosas te das cuenta que la misma creación hace su función felizmente. La Biblia nos dice que la creación habla de la gloria de Dios. Dice, un día declara a otro sabiduría. Y yo digo, como seres humanos, creo que a veces no entendemos esa parte, que cada etapa de nosotros, si somos solteros, si estamos casados, si somos ya después abuelos, hay que disfrutar cada etapa. Si somos niños, o sea, cuando son niños quieren estar grandes. Cuando somos papás queremos, ay, ¿por qué no estoy de soltero? Cuando están los solteros quieren estar casados. Cuando realmente debemos ser felices con lo que Dios nos ha dado. Dios ha dicho, bástate mi gracia. Si tienes a Dios es suficiente, Él es todo. Y vas a estar completo y feliz en Él, ¿no? Como niño, como adolescente, como adulto, como abuelo, vamos a ser felices. Hay que identificar la etapa en la que estamos y ser agradecidos por lo que Él hace. Así es. Pues dice en el libro en el Evangelio de Juan, ¿no? Que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y es justamente eso que dices, ¿no? O sea, de su plenitud tomamos para aquello que quizá no nos hace plenos, ¿no? Y sí es cierto, o sea, con Cristo realmente somos plenos. Como decía Pablo, ¿no? O sea, eres pleno, tengas o no tengas, porque Cristo es la plenitud, ¿no? Sí, pero a mí me gusta mucho esta parte, ¿no? O sea, de que abrieras tu corazón, o sea, que seas como vulnerable delante de los que nos están viendo, porque muchas veces como creyentes es como, no, o sea, si saben que yo no me gustaba ser mamá, no, pues imagínate, o sea, se me van a venir encima ¿Qué van a decir de y qué mí? van a pensar si yo creo en Dios y si yo le he entregado mi vida, cómo no puedo estar contento. Entonces viene una condenación tremenda, pues que te hace fingir, o sea, delante de Dios, delante de los demás, o sea, aunque Dios te conoce, pero fingimos, ¿no? O sea, tenemos una vida fingida. Entonces, qué padre que Dios, pues Dios es el que nos lleva a reconocernos a este punto de decir, Señor, sí, la verdad es que perdí el gozo. O sea, perdí el gozo de ser mamá, perdí el gozo de ser esposa, perdí el gozo de servirte tal vez, perdí el gozo de predicar tu palabra, o sea, perdí el gozo, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, porque todos en algún momento hemos perdido el gozo por algo, o por el trabajo que tanto añorabas y de pronto ya lo tienes y es como que ya estoy harto, odio mi trabajo, y pierdes el gozo de estar en el lugar en donde estás en este momento, ¿no? Entonces yo digo, de verdad que Dios es bueno y Dios es el que nos ayuda a reencontrar ese gozo, ¿no? O sea, decía David, ¿no? O sea, que no perdamos el gozo de nuestra salvación. Y yo digo, qué fuerte. O sea, son palabras muy fuertes porque a veces tú y yo como creyentes también perdemos el gozo de la salvación. O sea, podemos estar viendo a otros y pensar que ellos tienen lo mejor materialmente, pero tú tienes lo más grande, que es la salvación, que es conocer a Dios, que es conocer su bondad, que es, pues, que es tener una comunión con Él, ¿no? Y a veces menospreciamos esa comunión con Él y esa salvación y quisiéramos tener lo que el otro tiene, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy bonito el testimonio cuando tú a grandes rasgos nos contaste, porque digo, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos adolescentes están en un punto donde no están contentos con nada? O sea, independientemente de que si eres adolescente o no, o si estás entrando a la menopausia o la andropausia, qué tremendo es reconocer para uno mismo y para con Dios, pues que perdimos el gozo, ¿no? Entonces yo digo, aún eso es algo que tú y yo, como hijos de Dios, podemos decirle, Señor, o sea, recuérdame el gozo de mi salvación, o sea, recuérdame que en ti lo tengo todo, recuérdame que contigo lo tengo todo, o sea, permíteme gozarme al ver a mis hijos en esta etapa, sea la etapa de la adolescencia, de la pubertad o de la infancia, o que digan cosas que a lo mejor no tienen sentido y te tienes que reír, ¿no? O sea, pero que eso te produce, de verdad, o sea, porque a veces uno piensa, o sea, los que no tienen hijos piensan que a lo mejor los papás, somos los más felices del mundo, pero a veces no es así, solo que nadie lo dice abiertamente. O cuando los hijos están en rebeldía o desobediencia constante y la desobediencia te cansa y no tienes gozo. Pero qué padre que podamos reconocerlo delante de Dios y que podamos acudir a Él para, Señor, fortaléceme, o sea, fortalece mi fe. Pues recuérdame el gozo de mi salvación y que podamos ver la mano
de Dios interviniendo a nuestras vidas. Digo, en tu caso lo viste o lo aprendiste a través de esto, ¿no? O sea, porque hiciste perfecto clic entre lo que era el cáncer, o sea, esta célula que no estaba cumpliendo su papel, ¿no? Y tú pudiste relacionarte, o sea, Dios te habló a través de lo que estabas viviendo. Entonces, pues yo creo que es tremendo, o sea, que Dios nos pueda recordar en esta hora o que pueda traer a tu memoria, ¿no? Y que puedas decir, órale, qué fuerte, yo no estoy contenta en esta etapa de mi vida, de la universidad o de la etapa que estés viviendo, ¿no? Y que puedas ir con Dios y, aparte de ponerte a cuentas tal vez, pues pedir su ayuda, ¿no? Su intervención divina, no sé. Y que podamos Así disfrutar es, cada etapa, ¿no? Como lo decías. Amén. así es que sabes que te das cuenta que no es lo mismo afrontar las situaciones con Dios y sin Dios. O sea, también afronté situaciones sin Dios y es horrible. Pero cuando afrontas situaciones con Dios, todo tiene una Mensaje. razón. Todo tiene todo tiene una enseñanza, todo tiene sentido, aunque duele. O sea, te das cuenta, por ejemplo, cuando lees a David, ¿no? Que David dice, oye, la enfermedad, la muerte me enredó, ¿no? Pero te busqué a ti, dice, y tú me rescataste, tú eres mi refugio. O sea, te das cuenta que un montón de personajes, Elías, pasaron situaciones bien complicadas, pero aprendieron a escuchar la voz de Dios en medio de su situación. Y cuando escuchas la voz de Dios en medio de cualquier situación, nunca va a ser igual, nunca. Tu vida nunca va a regresar igual. Y efectivamente, a lo mejor fue una temporada corta que no estaba siendo feliz, pero eso fue suficiente para que puedas contaminar a otros, ¿sabes? Me doy cuenta que la actitud del corazón también puede contagiar a otros. ¿Te acuerdas de la levadura, no? Porque la levadura, Jesús dio el ejemplo de dos formas. Uno, la levadura de hipocresía, lo malo, pero también dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, es como una levadura que una mujer mete en 3 medidas y ahí la deja. Y entonces te das cuenta que es verdad. Nosotros también podemos ser esa levadura, para bien o para mal. Entonces, empiezas a contagiar al resto. O sea, la actitud del corazón, ahora sí que el agrado o desagrado que tengas en tu vida empieza a contagiar a los demás. Entonces, cuando decides que tu vida sea una vida agradecida, una vida de servicio, una vida de gracia y de misericordia, empiezas a transformar a los demás. No te das cuenta, pero el entorno empieza a ser transformado, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una enseñanza de toda la vida. Sigo en el proceso, no lo ha terminado, me gradué en el cielo, pero definitivamente esa pequeña partecita que ahorita yo les platico fue para mí impactante, ¿no? Saber que Dios nos ama y que cada situación que nos permite pasar es por alguna razón y hay que aprender para que no estemos como el pueblo de Israel 40 años en el desierto dando vueltas a lo mismo. Y si a veces nuestros problemas son el mismo círculo vicioso, hay que entender que debemos aprender para salir y conquistar la tierra prometida, ¿no? En mi caso, pues fue esa área de promesa, de ser mamá, de ser esposa, o sea, y vas madurando como persona, como esposa. Amo a mi esposo y en ese tiempo me quería divorciar, o sea, en algún momento se cruzó esa palabra, ¿no? Cuando dices, ahorita digo, no, qué tontería iba a ser. O sea, muchas cosas que dices, no, ¿cómo me iba a perder el amar a mis hijos, ¿no? Pero en medio de tantas cosas, tantas voces que escuchas o modelos que ves en otras personas, que uno quiere ser igual. Pero por eso dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y pues esta enseñanza se las comparto porque toda la victoria, toda la gloria es para el Señor y ahora puedo contar yo también mi milagro. Wow. No es nada más de una sanidad del cuerpo, una sanidad del alma, ¿no? No, no es que ahora puedes contar tú tu milagro, es que ahora tu hijo cuenta también el milagro. Sí, qué fuerte. Y nosotros también contamos tu milagro. Y cuando la gente lo comparte, también la gente compartirá tu milagro, ¿no? Y la misericordia de Dios, porque solo es por gracia, o sea, yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque, sabes, a veces, tal vez tú te estés preguntando así como que, bueno, Dios lo hizo con ella porque tal vez ella es perfecta, tal vez ella es santa, ¿no? Pero la verdad es que solo es por gracia, o sea, pues es un regalo, o sea, es un regalo que Dios te da,
pues cuando es parte de su voluntad, de su plan, o sea, no sé, o sea, es que dentro de la soberanía de Dios, pues Dios lo hace, pero no es por obras, o sea, no es que Ruth haya entendido algo y sea como la perfecta, ¿no? Y como tú no lo has entendido, pues tú sigues batallando con tus áreas, no, es solamente por gracia, o sea, y eso es lo más hermoso, ¿no? Que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que digamos a ella sí, él y tú no, no, es solo porque a Dios le place, ¿no? No entendemos por qué Dios lo hace con algunos y con otros no, pero finalmente, pues son las victorias que vamos aprendiendo y que queremos compartir con ustedes, pues porque al Dios que proclamamos es un Dios bueno, un Dios misericordioso, esos son sus atributos, ¿no? Él no cambia por nosotros, Él sigue siendo nuestro Dios amoroso, ¿no? O sea, que tanto nos amó que dio a su Hijo único, para que si tú y yo creemos en Él, pues nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que pues bueno, si este testimonio te gustó y en esta hora tú dices, oye, yo quiero a ese Dios que tiene Ruth, yo quiero a ese Dios en el que ellos dicen que creen y que es un Dios bueno, es un Dios de amor, yo quiero conocerlo, pues hoy tú puedes entregarle tu vida a Cristo, hoy tú puedes decir, Señor, no te conozco, pero dicen ellos que tú eres real y yo quiero tener un encuentro personal contigo, ¿no? Amén. O sea, reconocemos pues que pecamos contra Dios, pero reconocemos a Jesús como su Hijo, reconocemos que Él vino a esta tierra pues para morir en un madero, ¿no? En una cruz, por tus pecados y los míos. Y Él quiere darnos salvación eterna, pero también en esta tierra quiere darnos una vida plena. Así que si tú quieres, pues platícalo con Dios y dile, yo quiero, yo reconozco, yo esto, te vamos a escribir aquí, pues una oración que puedes hacer tú en lo más íntimo, pues de tu corazón y pues anhelamos que tú también tengas un encuentro personal con Dios pronto. Amén. Y que puedas testificar también esto que nosotros testificamos, ¿no? La bondad de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ruth. Sí, Muchas De gracias. nada. un placer conocerte, apenas, pero Sí. seguiremos la amistad. Gracias por compartirnos este testimonio. Igualmente. Y bueno, pues ya, ¿verdad? Sí, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? No, realmente, pues que es un gusto conocerlos, de verdad han sido un matrimonio de bendición. Yo siento, los conozco muy poquito, pero siento como si los hubiera conocido por mucho, mucho tiempo. Transmiten esa gracia y misericordia, como dices, no es porque seamos buenos ni santos ni nada en lo absoluto, sino todo lo contrario, dice, de lo vil y menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los sabios, ¿no? Y así es como yo me siento y yo veo que ustedes son una bendición. Muchas gracias por transmitir a todos los niños esa pasión por Dios y adorar al único que lo merece todo, Amén. a toda la gloria a Dios. Así es que muchísimas gracias. Que siga mi Yandy por mucho más. Y así es que Amén. muchísimas bendiciones. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos a la próxima. Ya saben, compartan el testimonio y juntos sigamos Dale exaltando like. al único Dios. Amén. Suscríbanse. Bye. Adiós. Bye.